El 6 y 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki las dos únicas bombas nucleares que se hayan utilizado en una guerra. Juntas fueron los ataques más letales que jamás hayan ocurrido, en los que se estima que murieron alrededor de 200.000 personas. Cabe destacar que no hubo otro científico más vinculado a la creación y al uso de las bombas atómicas durante la Segunda Guerra Mundial que Robert Oppenheimer. El físico teórico estadounidense fue el director del proyecto Manhattan, que consiguió desarrollar la primera bomba atómica de la historia. Es importante decir que el creador de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki fue Oppenheimer. No obstante, la primera bomba nuclear fue detonada el 16 de julio de 1945 en la prueba de Trinity en Nuevo México, Estados Unidos. Oppenheimer declararía más tarde que le vinieron a la mente las palabras de "Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos". A raíz de este fatídico suceso, un niño, Keiji Nakazawa, sobreviviría a Hiroshima, quien tiempo después sería el creador de un manga que se convirtió en el gran monumento del pacifismo en Japón. Se dice que cuando murió su madre, se animó a contar el fatídico 6 de agosto de 1945 en formato manga. He aquí una breve reseña de su obra. Cuando tenía 6 años, el futuro mangaka Keiji Nakazawa pudo ver la madre de un compañero de clase se derretía, literalmente, ante sus ojos, y la mitad de su familia moría aplastada bajo su propia casa tras pasear por un vecindario en el que la mayoría de sus conocidos se habían convertido en manchas en el suelo o montones sanguinolientos de restos humanos. Era el 6 de agosto de 1945 y Nakazawa, junto a su madre, se iba a convertir en uno de los supervivientes del primer bombardeo atómico de la historia. Nakazawa murió en 2012 de cáncer de pulmón. Dibujante profesional desde los 22 años, no fue hasta la muerte de su madre cuando decidió utilizar sus experiencias durante el bombardeo como material de ficción. Según explicó él mismo en entrevistas posteriores, a la hora de incinerarla se sorprendería al descubrir que apenas quedaban huesos que quemar. Las consecuencias de la radiación habían afectado a la misma médula. Primero publicó Golpeados por la lluvia negra, en la que reflejaba el mundo del mercado negro en el Hiroshima de la posguerra. Más tarde, la historia corta Yo lo vi, narrando el día del bombardeo en primera persona. De aquella surgiría el de los pies descalzos, en las que las experiencias que el autor resumía en la anterior son vividas por el niño protagonista, Gen Nakaoka. El de los pies descalzos es un clásico en Japón y su recopilación en tomos vendió más de 7 millones de copias sin salir de su país. Cuenta con una adaptación cinematográfica al anime en 2 partes, 1983 y 1988, y una miniserie de televisión en imagen real de 2 capítulos emitida por Fuji TV en 2007. Hasta no hace mucho, las bibliotecas escolares japonesas tenían copias del manga como material didáctico
y el gobierno japonés llegó a ofrecer copias en inglés a los representantes de los países que se incorporaban como nuevos firmantes del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Muchas escenas de El de los pies descalzos se convirtieron en icónicas para representar los bombardeos atómicos sobre Japón. Como el momento del bombardeo en el que una amiga del protagonista acaba junto a él con media cara derretida y la vida de la ciudad se congela en negativo durante un minuto interminable. O el desfile de los zombies, supervivientes inmediatos a la catástrofe, que caminan por las calles destruidas de Hiroshima, la piel colgándoles a tiras de los brazos, las cuencas de los ojos vacías e incapaces de articular más palabra que un interminable gemido. Este clásico del manga se publicó entre 1973 y 1974 en Japón. En la actualidad ha sido traducida al castellano. Este fue Comic Historia. Recuerda suscribirte, dar like, compartir y comentar para más contenido de calidad. Dios nos bendiga.